Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, soy Néstor y en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio para repasar lo que son las listas en Python. Ya entonces crear un programa que a partir de una lista de 5 casillas definida originalmente en cero se pueden editar mediante el siguiente menú. Opción número uno, editar casilla. Opción número 2, limpiar la lista. Número 3, promediar números de la lista. Número 4, rellenar con aleatorios. 5, salir. Entonces, por ejemplo, si yo acá pongo opción, si elige la primera opción, ¿cierto? Primero me tiene que mostrar el contenido de la lista, ¿cachai? Que sería 0, 0, 0, 0, 0. Ya, tengo una lista con 5 ceros. Recuerden, una lista corresponde a una agrupación de variables, ¿ya? Hasta el momento nosotros hemos trabajado con códigos que tienen variables declaradas de forma simple, ¿cachai? O sea, si tomamos un ejemplo anterior, ya, fíjate, no sé, acá otro, es como decir que A igual 2, B igual 3, C igual A más B, y después un print C. Un típico ejemplo que suma dos números. En este ejemplo, ¿cierto? Yo estoy usando variables de forma independiente, ¿ya? O sea, tengo una variable A, una variable B y una variable C. Pero existen ciertos contextos donde la cantidad de variables ya se vuelve algo considerable. Ya, por ejemplo, podéis trabajar con cientos de variables, con miles de variables, con millones de variables. Ya, entonces no las vas a estar declarando como A, B, C, no te van a faltar letras y te va a gastar mucho tiempo en declararlas. Entonces, la gracia de la lista es que tú puedes, en este caso, un momento, puedes declararlo todo como X, por así decirlo, pero se van a definir según el índice. Mira, hagámoslo con un ejemplo para que se entienda. Entonces voy a ponerle acá, le voy a poner archivo, guardar como listas 01.py y voy a poner lo siguiente, x igual, no sé, 0,0,0 o cambiamos los números, le voy a poner 3, 4 y 5. Ya, entonces esto lo pongo en un spacer, ahí está, ya, y le voy a poner un print. Ya, primero que me muestre el contenido de la lista. Lo limpio, le voy a poner go y ahí me muestra la lista, 3, 4, 5. Pero yo puedo operar cada elemento de la lista de forma independiente. Imagínense que es como una cajonera con varios cajones y cada cajón tiene un número. Tenía el cajón cero, que sería la primera casilla, el cajón uno, que sería la segunda, y el cajón 2, que sería la tercera. Se enumeran desde el cero, no es cajón uno, 2 y 3, sino que el cajón cero, el uno y el 2. Ya eso es importante. ¿Desde dónde parte? Desde el cero. Entonces, si ahora yo quiero, por ejemplo, mostrar el primer cajón, no, simplemente llamar a la X, ¿cierto? Y indicarle de que es la primera casilla, es decir, el X de cero. Y a esta cosa le pongo go, ¿cierto? Y me va a mostrar el 3, ¿cachai? Si yo quiero ponerle X de uno, le pongo go, me muestra el 4. Si le pongo acá el X de 2, me muestra el 5. Independiente del largo de independiente del largo de la lista o el arreglo, que también se le conoce como arreglo a raíz. Yo puedo tener una lista de cientos o de miles de datos, ¿cierto? Y yo simplemente con el nombre de la lista y el índice, ¿ya? Yo lo puedo escribir y leer. En la base, o sea, es el fundamento básico de lo que más adelante son las bases de datos, ¿ya? Es decir, yo puedo guardar información de forma lineal, ¿cierto? En una lista o también puedo hacerla en una matriz, ¿cierto? Con fila y columnas. Entonces, en este caso, fíjate lo que voy a hacer acá. Si yo pongo z igual x de 0 más x de 1, ¿cierto? Yo puedo hacer operaciones sobre esto, ¿cierto? Acá, en esta variable que me inventé recién, z, voy a tener x de 0 que sería el 3, más el x de 1 que sería el 4, y va a ser en este caso 7. Y si yo muestro el z, le pongo go y me muestra el número 7, ¿cierto? Ahora, si yo le quiero ir agregando cosas a una lista, o por ejemplo, si yo tengo una lista vacía, ¿cierto? Si yo puedo declarar una lista sin cajones, sin nada, y mediante la función append yo se los puedo ir agregando, le puedo ir agregando cajones a esta cajonera. Fíjate, si yo le pongo x.append, no sé, pues le voy a poner 4, y le pongo x.append, le voy a poner 8, por poner un caso, y después le hago un print aquí. ¿Ya? Entonces, si yo esta cosa la muestro, le pongo go, me va a mostrar justamente la lista. Entonces, yo tengo dos posibilidades. O la lista está vacía y tengo que irla rellenando con los append, o yo ya tengo una lista de dimensión definida, ¿cierto? Y yo simplemente la voy operando. Fíjate acá, volvamos al ejemplo anterior. Le voy a poner ya 1, 2 y 3, por ponerte un caso. Si le pongo un print,
a esto, ¿cierto? Me va a mostrar como, ya cachan, el 1, 2 y 3, pero le voy a cambiar un valor. Puedo decir de que el x de 1 ya no vale 2. Ya recuerden que el x de 1 es la segunda casilla, porque parte contando el 0. Si yo pongo esto y le pongo ahora 7, ¿cierto? Y vuelvo a ponerle el print, le pongo go, ¿cierto? Y fíjate, me muestra el original que sería 1, 2 y 3, y después lo cambia por 1, 7 y 3, ¿viste? Entonces, esta lista corresponde a muchas variables que tienen el mismo nombre, los puedo referenciar por el índice, es decir, el x de 0, x de 1, x de 2, ¿cierto? Y yo puedo leer y escribir cada elemento de estas casillas de forma independiente. Ahora, no necesariamente se llama x, ¿cachai? Si quiero yo lo llamo k. Entonces, este es simplemente un nombre que yo le estoy inventando, ¿cierto? Si yo hago esto va a funcionar igual. ¿Ya? Entonces, teniendo esto en consideración, ok, vamos a hacer el problema de la edición de esta cosa. Entonces voy a poner 0, 0, 0, 0, 0. Ya, voy a tener una lista con 5 elementos. Voy a llamarla lista. Qué original. Entonces, acá voy a hacer un menú usuario. Entonces, el menú usuario, ¿cierto? Yo lo parto con un while 1, ¿cierto? Y hago el print. Ya, como ando con flojera, voy a hacer un copiar y pegar. Bueno, calmado. Entonces voy a agarrar todos estos datos que tengo en el enunciado, ¿cierto? Y los voy a poner acá, pum. Entonces, y le hago un print, sus comillas, ya para no estar escribiendo tanta cosa. Entonces, le pongo print, ¿cierto? Después otro print, otro print, otro print y otro print. Listo. Ya, y ahora los que cierran. O sea, esto no me los puedo comer. Entonces, eso está ahí, ahí, ahí y ahí. Ya, ¿qué es lo que pasa ahora? Simplemente lo voy a limpiar, le doy go y se vuelve loco. Fíjate, porque no tengo el input que frena el programa y a la espera que yo le ingrese un número. Entonces yo esto lo detengo, le voy a poner acá op igual int input, opción, ya, pero para no estar tanto rato usando la variable op la voy a llamar k. ¿Ya? Fíjate, simplemente le cambio el nombre a las variables para que cachen qué cosas se pueden editar y qué cosas no. Ya, entonces a las variables les podéis poner el nombre que tú queréis, mientras no comience con un número y que no contenga un espacio. Entonces en vez de op voy a usar k. Entonces pongo if k es igual a 1, ya, y le voy a poner un print. Fíjate cómo parto el menú. Yo no hago el programa todo de uno, sino que lo voy haciendo por partes. Hago el esqueleto primero. Entonces ya tengo el K1, eran 5 opciones, ¿cierto? Entonces 3, 4, 5. Y ahí la 5 es salir, ¿cierto? Entonces le voy a poner acá salir, adiós, nos vemos, lo que tú queráis, y le pone un break, si estáis metido dentro de un while 1, para que corte el ciclo principal. Ya, y acá le cambiamos los números, es simplemente cambiarle los números, 3, 4, 5, y ahí tenemos la estructura del código, ya que sería eso de ahí. ¿Vieron? Es cortito. Pero ahora tengo que empezar a ir más fino. Me meto en los condicionales, en los if, ¿cierto? Y empiezo a hacer el proceso que me está pidiendo en el menú. Editar casilla. Bueno, si edito una casilla, me tiene que pedir el índice del valor que yo quiero editar. Es decir, tengo la lista llamada lista. Esto es la posición 0, la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Entonces, si quiero editar la casilla, primero me tiene que pedir la posición. Si yo le meto el número 2, después me tiene que decir ingrese valor. Ya, entonces, por si yo quiero cambiar este 0 por un 6. Fíjate lo que voy a hacer acá. Voy a pedir los dos números. Voy a poner acá la posición, que va a ser int input. Inventé la variable posición, puede llamarse x, z, lo que tú quieras. Int input, ¿cierto? Y le voy a poner acá índice. O mejor posición. Y ahí le voy a poner entre el 0 y el 4. ¿Ya? Porque como se numera el 0, uno puede equivocarse y piensa que se numera del 1. ¿Ya? Aunque igual se puede ajustar para que sea del 1 al 5. Pero bueno, por el momento no. Ya, así que porque vamos a hacer algo más simplificado. Ya después lo vamos complejizando. Posición y después tenemos el valor. Int input ingresa el valor. Listo. Entonces, y ahora que tengo definida la posición y el valor, voy a poner, ya esta cosa se llama lista. Lista de posición va a ser igual al valor. Es decir,
La hilera de valores con 5 casillas se llama lista, ¿cierto? Pero esa lista, al tener 5 casillas, ¿cierto? Voy a tener un índice que se va a mover entre el 0 y el 4. Este corresponde a lista de 0, este es lista 1, lista 2, lista 3, lista 4. Y que son procesados como 5 variables de forma independiente, que yo puedo escribirla y leerla. Entonces, en este caso, lista posición igual valor, ¿cierto? Significa de que si yo le meto, por ejemplo, supongamos que yo acá le meto un 2. Ya, entonces lo que va a cachar el usuario quiere editar la posición 2. Ya, y si acá yo le meto, no sé, pues, un 6, significa que en la posición 2 yo le voy a cambiar el 0 por un 6. ¿Cachai? Así de simple. Entonces, esos son comentarios, los saco, ¿cierto? Y ahí ya estaría la primera. Eh, y tengo que mostrar la lista, obviamente, en cada vuelta del ciclo. Entonces le voy a poner acá un print lista, antes de que me muestre el menú. Luego, limpiar la lista. Limpiar la lista, ¿qué significa? Que la relleno con ceros, la reseteo. Entonces, en este caso, simplemente, pum, ya, la lista con puros ceros. Ya, la parte del promedio, ya esa es un poquito más compleja, pero tan compleja tampoco es. Ya, o sea, simplemente voy a hacer que suma, o ya, vamos a ponerle suma, es igual a cero. Voy a aplicar un for que vaya recorriendo cada elemento de la lista, vaya guardando la suma de todos los elementos de la lista en una variable suma y después los promedia, es decir, lo divida por la cantidad de elementos, que en este caso son 5. Voy a ponerle un for i in range len x o len lista. En otras palabras, la función len lo que hace es calcular el largo. Cuando yo llamo al len lista, ¿ya? Y mi lista tiene 5 elementos, el len lista vale 5. Así de simple. O simplemente si no queréis usar el len lista y vamos a mantener la dimensión de esta lista constante, métele un 5, ¿no? ¿Cachai? Pero para generalizar más, para listas de largo variable, hazlo con el len lista o el len algo. Ya, luego, ¿cierto? Voy a hacer la suma que se va acumulando. Voy a poner suma igual suma más el x de y. No, no se llama x la lista, se llama lista. Y ahí está. Entonces con eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo un for, es decir, un ciclo que va a hacer tantas vueltas como elementos tenga la lista y va a leer de elemento en elemento y los va a agrupar dentro de esta variable llamada suma. Es decir, si yo acá tengo, por ejemplo, no sé, por la lista con 0, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, va a sumar el 0 con el 1, con el 2, con el 3, con el 4. Eso es lo que hace esta parte de acá. Entonces, luego voy a hacer un print suma, coma suma, y luego un promedio, lo voy a llamar P por simplicidad, que va a ser suma dividido por 5. Aunque ese 5 yo lo puedo cambiar por el len lista, que también vale 5, porque mi lista tiene 5 elementos. Ya, ahora si yo tengo una lista de 10 elementos, ¿cierto? El len lista va a valer 10, ¿ya? Y ahí yo tendría que cambiar la mano que en vez de 5 vale 10, ¿cierto? Entonces, pongámosle mejor len lista, ¿ya? Así no. Y vamos a ponerle un print, ¿cierto? Con un lista. Ah, nada que ver, me equivoqué. Promedio, coma P. Ya porque el promedio se está guardando en la variable P. Listo, debía estar. Y la opción 4, esta la voy a dejar para el final, que es con lo aleatorio, pero primero probemos si la cuestión funciona o si estoy puro cuenteando. Vamos a ver. Voy a limpiar, voy a poner Go. Y ahí, fíjate, me muestra la lista con los 5 ceros, las 5 casillas. Tengo la lista 0, lista 1, lista 2, lista 3, lista 4. Ya, editemos. Opción número 1. ¿Qué posición quiere editar? Voy a cambiar la posición número 2. ¿Por qué valor? Ya le vamos a meter un 5. ¿Y qué pasó? En la posición 2, es decir, la tercera casilla, el 0 cambia un 5. Ahora, si yo vuelvo a seleccionar la 1, ¿cierto? Elijo la posición 0 y le pongo acá un 8, ¿cierto? Ahora yo tengo 80500, ¿cachai o no? Entonces, ahora si quiero limpiar la lista, uso la opción número 2, ¿cierto? Y las vuelve a todas a 0. Ya entonces ahí, según el número, 1 o 2, se va a meter en uno de estos if y va a ser la opción que corresponde. Ahora, la opción número 3, que es la que suma, ¿cierto? Ya tengo que rellenarle valores, ¿cachai? Entonces le voy a poner 1, en la posición 1, métele un 5. En la posición 3, ponle un 6. Ya en la 1, en la posición 0, ponle un 2. Ya, entonces fíjate, ya ahí tengo la lista con valores distintos de 0, al menos en 3 casillas. Si yo los promedio, o ahora elijo la opción número 3, me tiro un error. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ah, me dice que el lens no está definido. Error mío.
no es lens, es len. Ahí está. Pero ahora, para no tener que hacer todo este proceso nuevo, sí, voy a hacer la opción 4 de lo aleatorio. Si voy a usar números aleatorios, tengo que iniciar mi código con lo siguiente. Tengo que importar la librería random, con la cual yo puedo usar la función random. Entonces le voy a poner acá from random import asterisco. Con eso yo puedo trabajar con números aleatorios. Entonces, luego en la opción número 4, le voy a poner otro for, un for i in range, len x, ¿cierto? Que se adapte al largo de la lista. Voy a generar el número aleatorio, ¿cierto? R igual random. Y acá inventemos, ¿cachai? Le voy a poner entre el 1 y el 9, ¿ya? Ahí podéis cambiar los números, ni una tabla. Y la lista en su posición i, porque recuerden que el i es el que se va moviendo entre el 0 y el largo de la lista. Entonces, por eso yo ahora lo estoy llamando como lista i, ¿cierto? Entonces va a ser en lista 0, lista 1, lista 2, lista 3, porque estoy metido en un for, el cual va incrementando la variable i. Entonces, lista i va a ser lo mismo que r. Recuerden que r es el que guarda el random, ya el aleatorio. Entonces significa que voy a agarrar la lista con las 5 casillas, ¿cierto? Voy a agarrar la primera casilla, le meto un aleatorio, paso a la siguiente, le meto otro aleatorio, paso a la siguiente, otro aleatorio, hasta que llega al final. Y ahí está. Ya, veamos si funciona. Le pongo go, ¿cierto? Tengo la lista vacía y en vez de estar editando uno por uno porque me da flojera, ya le voy a poner rellenar con aleatorio. Opción número 4. Oh, y me dio un error. Ya entonces veamos, le voy a hacer doble clic a esto, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es el error? Que yo llamé a la lista X, ¿cachai? Siendo que se llama lista. Entonces, que estoy acostumbrado a usar la X para las listas. Entonces, len lista, ahí sí. Lo limpio. Esa es la importancia de hacer las cuestiones paso a paso. Entonces le voy a poner go, rellenar con aleatorio, pum, y ahí tenéis. Ya, si yo pongo de nuevo la opción número 4, ¿cierto? Me va a generar otro aleatorio. Ahora, si yo los promedio, elijo la opción número 3, ¿cierto? Me está diciendo que el promedio es 5.6. Y finalmente la opción 5 salir, y estamos. ¿Viste? Entonces, y ese sería como el ejercicio que mezcla listas con aleatorios, con ciclos, con print, con input, con for, con while, de todo un poco, ¿vale? Así que eso, ya. Recuerden mi correo nestor.palominos@gmail.com. Vamos a poner acá suscribirse y campanita. Campanita, ahí está. Entonces vamos a ponerle limpiar, vamos a ejecutarlo por última vez. Le voy a poner opción número 5, suscribirse y campanita. Listo. Y eso sería. Hasta la próxima, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao.